La inspiración para este tanque está dada porque Argentina se encuentra sumergida en medio de la Segunda Guerra Mundial. Si bien es neutral, obviamente las amenazas para su seguridad son varias. Y los únicos tanques que dispone son los Vickers de 6 toneladas, que todo el mundo está consciente que en un combate serio, en el escenario de 1942-1943, si esos tanques duran 5 minutos, sería un hecho demasiado afortunado. Y este requerimiento nace a partir de un deseo del Grupo de Oficiales Unidos, gente que toma el poder en Argentina a mediados de 1943. Esta gente le encarga a un militar llamado Alfredo Baisi el diseño y la preparación para la construcción de al menos una cincuentena de ejemplares. El teniente coronel Baisi se enfrenta a una serie de desafíos que son bastante importantes. Si bien es cierto que nuestro país desde 1914 se viene nutriendo de centenares de miles de europeos, muchos de los cuales son inmigrantes que tienen conocimientos técnicos y conocimientos especialmente en el área metalúrgica, lo cierto que esos conocimientos individuales se chocan, se enfrentan al desafío de que en nuestro país no existe una maquinaria especializada para la construcción de blindados. La falta de dichas máquinas, la falta de esas instalaciones va a tener que suplirse con mucha artesanía, con mucho trabajo manual. Dichos artesanos van a ser ayudados por la base industrial ya disponible en el país, que está principalmente formada por empresas de propiedad del Estado, tales como YPF, la Fábrica Militar de Aviones, talleres de reparación y de test de blindaje de la Armada, y Fabricaciones Militares. Fabricaciones Militares era una institución muy nueva, se había creado apenas 2 años atrás. Y todo esto, digamos, conocimiento y maquinaria, se iba a utilizar para ensamblar el tanque en el arsenal Esteban de Luca, que en esa época estaba ubicado dentro de la ciudad de Buenos Aires. 45 días después del encargo, Baisi ya tiene disponible un modelo de madera a escala 1:1, en el cual ya se pueden apreciar las formas, la disposición del blindaje y la disposición de su armamento. El 4 de junio de 1944 se presentan públicamente en una exposición que se llama Los logros de la revolución del GO estamos hablando, y la verdad que el diseño resultante, el Nahuel, es un tanque muy interesante porque se ha hecho un uso muy racional y muy creativo de todos los materiales disponibles. El Nahuel tiene una tripulación de 5 hombres y están dispuestos de la misma forma que los Panzer, o que algunos tanques ingleses de infantería, es decir, un jefe de tanque, un apuntador y un cargador viajan en la torreta y en el casco están el conductor y el ametrallador de casco, que también hace las veces de operador de radio. Para el casco se usaron placas base de 25 milímetros. Todas las placas del piso, el lateral y atrás son laminadas, lo que pasa que no había una tecnología para laminar placas de cierta dureza, de espesor mayor a 25 milímetros. Lo que se hizo fue usar ese blindaje base de 25 milímetros que ustedes lo pueden apreciar en esta fotografía, y empernar y soldar placas adicionales de 30 milímetros. Entonces, el blindaje lateral quedó en 55 milímetros y una placa adicional de 20 milímetros en la parte posterior, por lo que ese valor llegó a 45 milímetros. Para el frente se usaron placas de 40 milímetros dispuestas una sobre otra, o sea, el blindaje total era 80 milímetros. Para unir estas dos placas al resto del casco, se utilizó un método combinado de abulonamiento, soldadura eléctrica y remachado. ¿Y por qué se ayudó, digamos, a la soldadura con el método de remachado y abulonamiento? Porque en esa época en nuestro país había muy poca experiencia con la soldadura eléctrica y se pensó que este método de unión no iba a soportar el peso de los 80 milímetros del blindaje frontal.
La suspensión que diseña Bicey está claramente inspirada en la del vehículo General Lee y en la del Sherman, y fue construida por los talleres de ferrocarriles argentinos. Volviendo al casco en sí, se puede observar que la placa frontal, lo que podríamos llamar el glacis, está bien inclinado. De hecho, si se mira el tanque desde un lateral, vamos a ver que el frontal del casco tiene un aspecto de cuña muy elegante, y el angulamiento de entre 49 a 50 grados contribuye definitivamente a desviar o derrotar la mayoría de los proyectiles perforantes. El piso de la batea del Nahuel tiene un espesor máximo de 25 milímetros de blindaje, lo que podríamos denominar el techo o la parte superior de este casco 15 milímetros. En la parte trasera está ubicado el motor. Se trata de un diseño francés, Lorraine Dietrich, de 12 cilindros, 23.800 centímetros cúbicos de cilindrada, refrigerados por líquido. Los cilindros están dispuestos en una configuración que se llama W, es decir, 3 hileras de 4 cilindros. Originalmente este motor tenía una potencia de 450 HP y se utilizaba en aviones de Voisin y Latécoère, que se ensamblaban bajo licencia en la fábrica militar de aviones. Para instalarlo en el Nahuel, los técnicos de la FMA incrementaron la relación de compresión de 6 a 6,5 a 1, por lo que su potencia trepó a 500 caballos. Estos 500 cb le daban al Nahuel, que pesaba completamente cargado 36.100 kilos, una velocidad máxima de 46 km por hora, que no está nada mal para el tipo de vehículo y para la época. Y restaría hablar un poco de la torre, de la torreta, cómo se construyó. Lo que se hizo fue, tras diversos experimentos, lograr un molde para la fundición de acero para construir este elemento en el Nahuel, lograr un molde en el cual la superficie externa de la torreta era lo suficientemente lisa como para no necesitar un pulido o un mecanizado posterior muy extenso. Los espesores máximos en el frente son 80 milímetros, 75 milímetros en el escudo del cañón, que vendría a ser el mantelete, que es la parte que protege la articulación del cañón mientras este sube y baja dentro de la ranura. En los costados tenemos 65 milímetros y en la parte trasera entre 25 a 30 milímetros. Por encima de la torreta van a ver dos protuberancias. La de menor tamaño es el visor periscópico para el arma principal de 3 aumentos. La de mayor altura es el visor panorámico para el jefe de tanque, que tiene un máximo de 6 aumentos. El techo de la torreta tiene 25 milímetros de espesor. Ahora metámonos de lleno en el tema armamento. Empecemos con el casco. Tenemos en esa ubicación 3 ametralladoras, todas de calibre 7,65 de la firma Madsen. 7,65 era la munición estándar en la República Argentina en esa época. Se adoptó para el fusil Mauser modelo 1891 allá por el año 1892. Ahora, hay una curiosidad con respecto a estas armas de 7,65. Ni las dos que están fijas, ni la que maneja el ametrallador de casco, que está en un montaje móvil, tienen elementos de puntería. Y la pregunta obvia es, bueno, ¿y cómo se apuntaban si no tienen elementos de puntería? Bueno, la solución a eso era utilizar munición trazadora. Se armaba la cinta de munición con un cartucho con bala trazadora cada 4 o cada 5 cartuchos, y a través de los periscopios son fijos, miran siempre hacia adelante, tanto ametrallador de casco como el conductor podían observar la trayectoria de la munición. Vale la pena aclarar que las ametralladoras que están fijas en el casco tenían un dispositivo, digamos un accionamiento central, que estaba al alcance tanto del conductor como el ametrallador de casco. Ambos miembros de la tripulación podían disparar esas armas fijas. Pasemos ahora a la torre. En la torreta se ha ubicado un cañón de 75 milímetros, con una elevación máxima de 20 grados y una depresión máxima de menos 7 grados. En su costado hay una ametralladora coaxial.
Muchas veces van a ver en algunas fuentes que la ametralladora coaxial del Nahuel era de calibre 12,7 milímetros. No es correcto, era una ametralladora Madsen, hecha en Dinamarca, de calibre 11,35. Y en ese arma se puede ver cierta inspiración aeronáutica en el Nahuel, ya que se trata de una ametralladora pesada que utilizaban los aviones de combate Curtiss Hawk 75 y los aviones de ataque al suelo Northrop N8, que estaban en servicio con la Fuerza Aérea, en esa época la Fuerza Aérea del Ejército Argentino. Comparada con las armas de casco, que son 7,65 por 53 milímetros, la ametralladora coaxial era 11,35 por 62 milímetros. De hecho, la Argentina fue el único usuario de esta ametralladora pesada. El único ejército que la adoptó fue el ejército argentino. La munición perforante de calibre 11,35 tenía una velocidad inicial de 860 metros por segundo, lo que le permitía traspasar una placa blindada de 10 milímetros de espesor a una distancia de 150 metros. Hablando más específicamente de los cañones de 75 milímetros que estaban emplazados en la torreta, hay que decir que se montaron dos modelos. Uno con un largo de 30 calibres y en los últimos ejemplares del Nahuel se montó otro de 34 calibres de largo. El primero era un Krupp 1909 y el otro era un Bofors 1934. Y como un complemento a estas armas estaban dos dispositivos de visión, uno a cada lado de la torreta, los cuales podían abrirse hacia afuera, estaban abisagrados y se abrían hacia arriba y hacia afuera para utilizarse como pequeñas troneras o portillos de pistola. La pistola reglamentaria de esa época era la Colt M1911 del calibre 45 ACP. En la Argentina se la denominaba modelo 1927 calibre 11.25. Utilizando esas troneras se podía cubrir puntos muertos del tanque y por ejemplo dispararle a infantería enemiga que se aproximara por los costados con malas intenciones, tales como colocar dispositivos explosivos o incendiarios. Ahora hay que hablar de performances del cañón principal de 75 milímetros. Y acá llega la hora de las comparaciones, que son odiosas pero necesarias. El cañón de 30 calibres, el Krupp 1909, era un arma de baja velocidad. De hecho, estaba basada, era una adaptación que supongo que se tuvo que trabajar mucho porque los cilindros de amortiguación del arma original eran completamente distintos a los cilindros de amortiguación que tenía el Nahuel. Este arma era un obús divisional que no estaba pensado originalmente para disparar munición perforante. Sí podía disparar una amplia variedad de munición explosiva, humosa, botes de metralla, explosiva con espoleta de tiempo, etc. Lo que hubo que hacer fue diseñar y construir una munición perforante en talleres locales, de acero sólido templado, acero al cromo, con banda de conducción de bronce y un trazador en la base. No tenía ningún relleno explosivo ni incendiario. Hay sí un dato de que la velocidad inicial de esta munición era entre 530 a 540 metros por segundo. No tenemos tablas de perforación de dicho cañón, no se elaboraron esas tablas, pero conociendo peso del proyectil, 6,5 kilos, y su velocidad inicial, podemos ayudarnos con las matemáticas y elaborar una equivalencia. Sabemos que tiene el 90% de la velocidad inicial de la munición del Sherman, sabemos que tiene el mismo peso, entonces podemos elaborar con bastante precisión, en mi opinión, que va a tener el 90% del poder de penetración que el cañón M2 norteamericano de 33 calibres. Revisando las tablas de dicho cañón a una distancia de 450 metros, con la munición que se denomina M61, el perforante trazador más simple, penetra 62 milímetros de acero, siempre hablando de una placa que no esté muy inclinada, o sea, una inclinación de 0 a 30 grados. 0 grados sería una placa perfectamente perpendicular al suelo. A 900 metros esa perforación disminuye a 56 milímetros.
a 1400 metros se queda en 50 milímetros. Si hacemos la equivalencia para lograr la tabla de penetración del Nahuel con cañón L30, tenemos que a 450 metros va a perforar 56 milímetros, a 900 metros va a perforar 51 milímetros y que a 1400 metros va a perforar unos 45 milímetros. Podemos decir que incluso con el cañón corto, el Nahuel podía perforar a un Sherman y a un Lee a distancias inferiores de 600 metros, mientras que al contrario, un M3 Lee o un M4 Sherman equipados con cañones de 75 milímetros deberían acercarse a distancias inferiores a 350 metros si se encuentran un Nahuel de frente, ya que el blindaje de 80 milímetros en la torreta y en el casco resiste muy bien los disparos de esas armas norteamericanas. En lo que sí el Sherman le ganó al Nahuel fue en que a finales de la Segunda Guerra Mundial se, desechó la producción del Nahuel en favor de adquirir una gran cantidad de Shermans que venían como rezago de guerra realmente muy baratos. Se estaban sacando de encima tanto Norteamérica como Inglaterra Shermans que no necesitaban más. Incluso llegaron Shermans con cañones de 17 libras, un cañón de 76,2 milímetros británico muy potente que superaba todo lo conocido, todos los cañones de tanques que se conocían en la República Argentina. Del Nahuel las fuentes no se ponen de acuerdo cuántos se hicieron, algunos dicen solamente 12, otros dicen 20, el número debe estar al medio de esas dos cifras. Lo cierto es que fue un muy buen tanque, un revolucionario demostrador tecnológico diría yo, y que bueno, por las circunstancias mundiales se quedó ahí nomás en una producción muy cortita. Eso es todo por ahora, yo me voy despidiendo, les mando un abrazo.